Procuro no estar siempre pensando que el pasado fue mejor, más interesante, que hay que no, creo mucho en las mutaciones. La economía, el capitalismo, el Estado, todo va mutando, ¿no? Y entonces lo importante es saber analizar en qué consisten esas mutaciones. Los trabajadores ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En términos sociales, ¿no? Los llamados 30 gloriosos, en Europa hay un desarrollo económico y social fuertísimo. Es cuando mejor ha funcionado la economía, era un crecimiento muy fuerte, con derechos, etc. Y fue gracias a esa política keynesiana, podríamos decir en el caso de Europa, ¿no? De Europa occidental, ¿no? que fue un avance espectacular. En mi opinión, la Segunda Guerra Mundial, aunque parece una frase un poco provocativa, tiene una parte, yo creo, importante de verdad. Es que los trabajadores en el lado occidental y luego en el lado oriental, pues eran todos los países socialistas, etcétera, que luego fracasaron, pero que evidentemente ahí ganaron la guerra. Es decir, la URSS ganó la guerra. Roosevelt fue un hombre muy avanzado, hizo una política muy avanzada. Llegó a imponer impuestos a los varones ladrones, que llamaban, les puso entre el 90 y el 95% de impuestos, para salir de la crisis, ¿no? Porque la gente estaba en el paro, la gente era un desastre después de la crisis del 29, ¿no? Y sobre todo la Guerra Fría, yo sostengo que fue el hundimiento de la URSS. La carrera de armamentos para Estados Unidos es positiva desde el punto de vista económico y para la URSS es al revés. La carrera de armamentos en Estados Unidos hincha la bomba de la economía, porque es tan rico ese país que puede permitirse armas, cañones y mantequilla al mismo tiempo, ¿no? Y en cambio para la URSS, que era un país pobre, empobrecido por la guerra, hasta límites inconcebibles, la pobreza que había en la Unión Soviética después de la guerra, que ya venía además de la Primera Guerra y de la Guerra Civil, o sea que fue un desastre absoluto, o tenías que elegir entre armas o mantequilla, pero lo que no podías era tener las dos cosas. Está la famosa frase de Stalin que dice, o nos industrializamos y nos armamos rápidamente o nos aplastan. Pero claro, había más maneras de hacerlo. La prueba es que los chinos lo están haciendo de otra manera totalmente diferente, opuesta, ¿no? Y no les están aplastando. Los sistemas, los modos de producción, etcétera, que esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, etcétera, esto no son cosas que de repente se crean, ¿no? Hay revoluciones que los aceleran y hay guerras que los retrasan y muchas veces coinciden unos dentro de otros, que eso es muy importante. Yo pongo algunos ejemplos de cómo hoy, hay elementos del poscapitalismo dentro del capitalismo dominante. Si en Europa occidental, fundamentalmente, ¿no?, el 47%, cerca del 50% de la riqueza que se crea la coge el Estado, eso ya es una lógica que no tiene nada que ver con la lógica del capitalismo. Claro, porque ese es un dinero que luego el Estado es el que reparte para tener educación, sanidad, o sea, todo lo que sea gratuito, todo lo que servicios que te dan que no tienes que pagarlos, como es la sanidad, por ejemplo, o la educación pública, son elementos que van contra la lógica del capital. Si todas las cosas fueran como la sanidad y la educación, es evidente que ya no estaríamos en el capitalismo, tal y como lo conocemos. En cambio, en la tradición ortodoxa, comunista y en parte también socialista, siempre se ha pensado que no, que lo que había que hacer era hacer una revolución y acabar con el capitalismo. Bueno, pues ya hemos visto lo que pasa cuando acabas con el capitalismo sin haber generado riqueza. Pues acabas en Cuba, acabas en los países del este, acabas en la URSS, que claro, que no tienen nada de socialistas. El socialismo es un estadio superior al capitalismo, por lo tanto estamos muy lejos todavía de haber llegado ahí. Los cambios no se dan solo por avances tecnológicos y científicos, sino que yo lo hago en la fórmula democracia más ciencia. Hoy hay una revolución digital global
mundial, instantánea, y eso no es porque sean malos los capitalistas, ¿no? Es que es la ciencia y la tecnología lo que ha llevado a la mundialización. Y claro, una persona progresista o de izquierda sería estúpido que estuviéramos en contra de los avances de la ciencia. El problema de la globalización no es que la digitalización conduzca a eso, Internet y todos los instrumentos que tenemos fantásticos, sino quién controla y dirige eso. Entonces, claro, no es suficiente con esos avances. Tiene que darse también un avance de la democracia. Por eso yo hablo de la democracia expansiva. La democracia es una planta joven, débil, que cuesta mucho conquistarla y que te la pueden quitar en 48 horas. Con la revolución digital, ya el capitalismo neoliberal, el capitalismo que hemos conocido, ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí. Lo que está haciendo es entrar en crisis. El negacionismo te enseña mucho. ¿Por qué? Porque los negacionistas niegan el cambio climático porque saben que si aceptaran que hay cambio climático, el capitalismo estaría muerto. Porque llegará un momento, y esto es lo que el Marx decía, ya visionario, utopista, etcétera, decía, el problema no es la propiedad, el problema no es nada de eso, el problema es la abundancia. Si tú pasas del mundo de la escasez al mundo de la abundancia, pues ha acabado. El capitalismo es un sistema de la escasez. Es decir, las cosas llegará un momento que se producirán con tal cantidad que no tendrán, que serán gratis. Ha habido un retraso importantísimo en la izquierda europea. No ha habido manera de crear un sindicalismo europeo efectivo. Todo lo que ha sido a la izquierda del Partido Socialista, pues sigue todavía con tesis de que hay que recuperar soberanía. ¿Pero de qué soberanía estás hablando? Porque ellos piensan que la construcción europea es una pérdida de soberanía, cuando lo que se hace es compartir soberanía, que no tiene nada que ver. Entonces, en Estados Unidos, el que gane Biden o que gane Trump, bueno, es que nos jugamos muchísimo. La pena es que no votamos nosotros en las elecciones americanas, ¿no? Pero el resultado es un resultado global y va a afectar al destino del conjunto de la humanidad. Trump lo que está representando son los intereses más defensivos de un capitalismo que nota que está perdiendo la batalla de alguna manera. Porque ya no son la fábrica del mundo, porque ya no producen productos que se vendan. Es China, es la India, es Asia, es otros países. Entonces es una política muy defensiva y muy peligrosa, como todas las políticas nacionalistas, que en el extremo de ese nacionalismo, como decía Mitterrand, en el extremo de los nacionalismos está la guerra. Y en el caso de Europa, que es lo que algo tenemos que hacer, porque votaremos por lo menos, nos jugamos muchísimo. Yo insisto mucho en que la gente, no sé si es consciente de que en torno al 60% de las decisiones que se toman en España no se toman ya en España, no las toma el gobierno español, se toman en la Unión Europea. Que el Estado español, el Estado francés, el Estado italiano, ya no somos estados nacionales, somos euroestados. ¿Qué quiere decir que eres un euroestado? Que una parte de tu soberanía ya no es tuya, sino que la compartes. Y ahí los nacionalistas o independentistas, catalanes, todavía siguen hablando de la independencia. ¿Pero la independencia de quién? Es que la independencia de España es la independencia de Europa. Si la soberanía es una soberanía ya europea, estás haciendo un referéndum diciendo si quieres estar en Europa o no. Ahora no hay que formar naciones, lo que hay que formar es confederaciones o federaciones de naciones, porque si no, no pintas nada. Es mucho más importante lo que pase en las elecciones europeas que las elecciones aquí.